Bueno, buenas tardes para todos, qué alegría verlos. Iniciamos pues contándoles un poquitico de qué era comer, alimentarse y nutrirse, que esas palabritas son muy similares, ¿cierto? Pero que tienen una diferencia chiquitica. Rápidamente, comer es el acto de llevarme algo a la boca. Alimentarme es que eso que me llevo a la boca me alimente, y eso de nutrirme está relacionado con lo que yo me llevo a la boca, me alimente y eso se transforme, que ya les voy a contar en qué se transforma para que sea nutritivo para mi cuerpo, ¿sí? Esa es como la diferencia entre esas tres palabritas: comer, alimentarme y nutrirme, que son muy importantes, ¿sí? La idea cuál es que ustedes vayan generando también como un poquito de conciencia a la hora de llevarse algo a la boca y se pregunten, ¿esto sí me alimentará y me nutrirá? Porque esa es la intención. Entonces, básicamente, ¿para qué comemos? Comemos para lo siguiente. Imagínense que su cuerpo, los que me conocen saben que a mí me gustan mucho las analogías, imagínense que su cuerpo es un carro. Cuando usted es un carro, para poderse mover, usted necesita gasolina y necesita aceite. Si esas dos cositas no están en el carro, es muy probable que o no se mueva, o se le funda el motor, o empiece a presentar fallas, o no camine bien, ¿cierto? El carro no ande bien. Entonces, ¿qué es en nuestro cuerpo? ¿Qué es en nuestro cuerpo la gasolina? La gasolina es algo que se llaman biomoléculas esenciales, es decir, de donde obtengo energía. Yo me alimento para nutrirme y para generar energía, ¿sí? Básicamente es eso. Entonces, las biomoléculas esenciales es de donde yo obtengo energía, mi cuerpo obtiene energía. Las células, a través de algo que se llama el ciclo de Krebs, crean la energía para que yo pueda estar hablando, pueda mover mis manos, me pueda parar, me pueda sentar, pueda mirar, porque pueda pensar, porque todo eso consume muchísima energía. ¿Listo? Entonces, ¿cuáles son esas biomoléculas esenciales? Muchos de ustedes las conocen. Se llaman las proteínas, se llaman los carbohidratos y se llaman los lípidos o grasas, ¿sí? Esos son las biomoléculas esenciales. Las proteínas vienen en dos grupitos, unas que son vegetales y otras que son animales, que más adelante profundizaremos un poquito si quieren conversar al respecto. Los carbohidratos, también encontramos carbohidratos en las verduras, encontramos carbohidratos en las papas, en el arroz, en muchos alimentos. Y los lípidos o las grasas, que son los que el organismo necesita mucho también, lo encontramos en el pescado, encontramos ahí omega 3 y algunas grasas saludables, en algunos frutos secos, lo encontramos también en el aguacate, que es tan beneficioso. ¿Listo? Ahí ya tenemos entonces la gasolina del cuerpo. Ahora vamos a ver cuál es el aceite del cuerpo, que es algo que se llama biomoléculas inorgánicas. Y de ahí entonces la importancia, se las voy a describir, son tres. Está el agua, las vitaminas y los minerales. ¿Dónde encontramos vitaminas y minerales? También en las frutas, verduras, en algunos, estos se llaman leguminosas, ¿cierto? Pero hoy tenemos algo bien especial en el mundo, y es que los suelos no tienen las mismas vitaminas y minerales que tenían hace algunos años. Entonces, para que tu cuerpo tenga algunas vitaminas como el hierro, algunas vitaminas y minerales, ¿cierto? Necesita consumir grandes cantidades de algunos alimentos. O lo otro, lo que les hablaba en la sesión pasada, necesita suplementar con un buen suplemento para que su cuerpo esté pues balanceado. Entonces, acuérdense pues, tenemos las biomoléculas esenciales, que son la gasolina del cuerpo, y tenemos las biomoléculas inorgánicas, que son el aceite del cuerpo. Ahí entra la importancia de consumir agua, que a veces a uno le dicen, no, pero ¿para qué? Que tomes 7 vasos de agua al día. Como, ¿para qué eso? Qué boba, a mí no me gusta el agua. Empieza a consumirse el agua. Marce y yo les decíamos la semana pasada, hemos seguido muchas personas, entre ellos también está Sadhguru, Joe Dispenza, Enrique Corbera, muchos autores, Bruce Lipton, y todos ellos hablan de la importancia de consumir agua. Y aquí les estoy dando otra razón científica, no es que yo me la inventé o Marce se la inventó, sino hay que tomar agua, y ojalá agua de buena calidad, ¿cierto?
porque es una biomolécula inorgánica que no produce energía, pero sí es vital para el procesamiento de esa energía. Ahora, ¿de qué más hablamos? Entonces hablamos de lo que es el proceso digestivo, que yo, Alexander Zapata, me imaginaba que el proceso digestivo se daba todo en el estómago y que pasaba todo. Pues no, yo les conté que había hecho pues, un curso con un amigo mío, muy calidosito, en donde me enseñó a mí, no, papá, el proceso digestivo ocurre en diferentes partes. Imagínense que la primera parte es la parte mental, de hecho se llama la fase cefálica. Después sigue una fase gástrica y finalmente, sí, ahí donde termina, la fase gástrica. Entonces, ese proceso digestivo, ¿cómo arranca? En el momento en que tú piensas en qué rico, hay una hormona, que Marcia también les va a contar ahorita, hay una hormona que se activa cuando tenemos hambre y empieza ese proceso digestivo, ese proceso de corrección primero en la mente, cuando tú piensas en algo, ¿cierto? Muchos de ustedes han hecho el ejercicio del limón, que uno coge y se imagina y parte un limón, no sé, así no sea real, tus glándulas salivares ya empiezan a producir saliva, ¿cierto? De ahí empieza el proceso de ingestión, que es el alimento que yo me llevo a la boca, es decir, lo que me voy a comer, ¿cierto? Por eso llamamos la diferencia al principio. Después pasa un proceso de digestión, que la digestión es transformar el alimento. ¿En qué? En esos nutrientes que yo me voy a, que mi cuerpo va a absorber. Entonces, ¿en qué se convierten las proteínas? Las proteínas se convierten en aminoácidos. Los carbohidratos se convierten en glucosa. Y las grasas se convierten en lípidos, que son fundamentales en el cuerpo. ¿Listo? Luego pasa ese proceso de digestión se da en el estómago y en una partecita del intestino que se llama está primero el duodeno. ¿Listo? En esa partecita del intestino. Entonces, unas partes de estas biomoléculas esenciales se descomponen en el estómago, otras no se alcanzan a descomponer ahí, pasan derechito al duodeno y allí se terminan de descomponer, es decir, se separan estas biomoléculas. Luego sigue un proceso de absorción que se da en una partecita del intestino que se llama el yeyuno, que es una parte muy especial donde entra ya a todo nuestro torrente sanguíneo. Y ahí es donde va a cobrar mucha importancia lo que Marce les va a empezar a contar en un momentico, porque es muy importante saber qué me voy a meter a la boca. Entonces ahí es donde empieza a cobrar importancia, porque si vamos a hablar de las emociones y de ese segundo cerebro, como Marce lo tiene en la presentación, que también habla de él, Mario Alonso Puig, que es que en serio nuestro intestino es casi que un segundo cerebro, ¿sí? Toma decisiones, casi que todo pasa ahí. Entonces, en ese Alex, proceso de absorción, sí, dime. antes de que continúes y ya que tocaste el tema, de esto hablamos entonces en la sesión pasada y decíamos que entonces ya se ha comprobado que no solamente tenemos un solo cerebro que es la masa cefálica, sino que también tenemos un segundo cerebro que se conoce como el estómago o el intestino o todo nuestro sistema digestivo. O sea, ya las investigaciones van muy adelante y las personas, pues los científicos se han dado cuenta que es un sistema o un cerebro que tiene más neuronas que la espina dorsal y actúa independientemente del sistema nervioso central. Porque digamos que el sistema nervioso que guía este sistema digestivo es el sistema parasimpático y es como que trabaja, es como en paralelo, es como una extensión del sistema nervioso, pero él mismo tiene sus propias órdenes, ¿cierto? Ya más adelante vamos a ver cómo las emociones, por eso todo lo que no se digiere bien tiene demasiada resonancia en nuestro cuerpo y en nuestra salud. Y no solamente es lo que tú digieres físicamente, sino a nivel emocional. Por ejemplo, sabemos, y los estudios lo dicen, que hay una comunidad que se han identificado que en la medida en que comemos y en la medida en que variamos nuestra dieta, muchas bacterias se generan en nuestro organismo y esas bacterias, pues digamos que son responsables de nuestro sistema inmunológico. Expertos en inmunología están dedicados a estudiar el grupo de microbacterias o de microbiomas, como se llama científicamente, porque estos son los que nos protegen, ¿cierto? Entonces muchas veces hacerse muchos lavados intestinales o cuando tú tienes problemas de estreñimiento, en vez de ir a atacar la emoción,
te medicas y te medicas, pues hasta estás terminando de matar todas esas comunidades microbiomas y es realmente perjudicial para tu salud, ¿cierto? Importante entonces el tema de la conciencia, que es lo que queremos generar, como que hoy puedan entender de manera científica y desde la psicología realmente cómo la alimentación, por qué la alimentación es tan importante fuera del fitness, fuera de verte bien, fuera de sentirte bien, fuera de hacer una dieta, ¿cierto? Porque pues igual entre más diversa es la dieta, entre más diversas cosas comemos, digamos que más bacterias se generan en el estómago y eso es salud, ¿sí? Imagínense que hasta hay comunidades ya de psiquiatría que están estudiando el intestino y ya lo vamos a ver ahorita más adelante. Listo, Alex, continúa por favor. Perfecto. Marce, entonces les estaba contando, porque todo esto está conectado y Marce y yo hoy venimos, o sea, muy emocionados con todo esto de saber que esto está conectado y no sé si la escucharon esta semana hablando del transgeneracional, yo la pude escuchar un ratico y es impresionante cómo todo esto está conectado. Venimos incluso haciendo una tarea muy bonita de algo que se llama Proyecto Sentido, que más adelante les estaremos contando, pero es una cosa de loco, o sea, todo lo que pasa en nuestro organismo es una cosa impresionante, por eso hay que conocerlo, por eso hay que conocerlo. Entonces, el proceso de absorción, ahí es donde todo ese alimento que nos llevamos a la boca ya está transformado en nutrientes y una vez está transformado en nutrientes es lo que entra al organismo, ¿sí? A cada una de las células de tu cuerpo. ¿Para qué? ¿Quién me puede decir entonces para qué entran todos esos nutrientes al organismo? ¿Quién se atreve a decir algo de lo que hemos hablado? ¿Quién nos escribe ahí en Porque el de chat? pronto para regular Puede un ser, equilibrio como el cuerpo, puede ser. Pero entonces ya les voy a contar. ¿Se acuerdan que al principio les dije que lo comíamos, era para generar qué? Para nutrir y dar energía, contesta Johnny, muy bien. Para eso comemos. Entonces, cuando entran esos nutrientes a nuestro cuerpo en el yeyuno, donde se da la absorción, ahí es donde empieza a suceder lo siguiente. Nos nutrimos ¿cómo? Porque las células van a estar cada vez mejor. Nos nutrimos ¿cómo? Que las células van a estar sanitas y se van a poder separar, hacer el proceso de mitosis de una manera tranquila. Y nos nutrimos ¿cómo? Porque vamos a tener muy buena energía. O sea, vamos a tener esa energía que es casi que no se nos acaba, que todo el tiempo la tenemos, pero cuando nos nutrimos bien. ¿Listo? Y, y también ahí es donde yo les digo así de alguna manera jocosa, pero somos una célula andante. Básicamente somos una célula andante. Entonces, ahí es donde se empiezan a crear todos los tejidos y todo eso que más adelante lo veremos. Entonces, para dar paso a lo que viene a contarnos, a lo que vamos a nutrir aquí hoy, que viene a contarnos Marce, es la importancia de comer bien, comer alimentos que nos nutran. ¿Para qué? Para que estemos bien. Porque cuando comemos cualquier cosa, ya se van a dar cuenta del desbalance que empieza a suceder en el organismo y ya se van a dar cuenta como todo lo que comemos que no es balanceado y que no es benéfico para nuestro cuerpo, cómo se va a ver afectado, cómo se va a ver afectado nuestro cuerpo primero y cómo también las emociones tienen mucho, casi todo que ver en la mayoría de las enfermedades que tenemos en nuestra sociedad hoy. Entonces, ahora sí, Marcia, vamos a contarles a todos qué es lo que sucede con nuestras emociones y qué relación tiene con la comida. Hola, ahora sí, es que no me estaba escuchando. Bueno, claro que sí. Entonces, bueno, queríamos entonces poderles plantear desde la biología, ¿cierto? Porque, ¿qué pasa? Eso es importante tenerlo en cuenta. El comportamiento humano siempre tiene como dos variantes o tiene dos orígenes. La biología, lo biológico, y lo emocional o lo psíquico, ¿cierto? Nunca podemos separar una de la otra, decir, no, es que todo es emocional, descartando lo biológico, no puede ser así, ¿cierto? Tanto que entre los protocolos de atención, cuando le llegan a uno personas que de pronto tienen algún trastorno emocional o alguna enfermedad, a pesar de que sienta uno que es emocional,
siempre es importante que tenga una revisión médica, ¿cierto? De profesionales de la salud, porque no podemos pues dejar a un lado este tema biológico, ¿cierto? Muy bien, entonces yo les decía que el objetivo de hoy también era poder abarcar un poquito más cómo las emociones y cómo la comida, perdón, afectan necesariamente la alimentación, cómo las emociones, cómo eso está directamente relacionado, lo que comes, lo que eliges comer con cómo te sientes, ¿cierto? Entonces, yo les había traído por acá una explicación muy básica y es lo siguiente. Hay alimentos que por sus componentes nutricionales favorecen y potencian esa química cerebral capaz de aliviar la sintomatología, ¿sí? Si ustedes se dan cuenta en esta figurita, esto es algo que se conoce a nivel neurofisiológico como la sinapsis. ¿Qué es la sinapsis? Es la manera como las neuronas se comunican entre sí. Y recuerden que no solamente tenemos neuronas en la masa cerebral, pues en la masa cefálica, sino lo que conocemos como cerebro, sino que también tenemos neuronas en el estómago, ¿sí? Y esta sinapsis se da. Entonces, ¿qué es la comunicación de las neuronas o qué es lo que se transmiten? Hay unas sustancias, esto es la verdad básico, pero es para que me puedan comprender lo que les voy a decir más adelante. Hay algo que se llaman los neurotransmisores. ¿Qué son neurotransmisores? Los neurotransmisores son sustancias que se depositan aquí en este espaciecito, ¿sí? Y que las segregan en el momento de la sinapsis. Esas sustancias tienen como una información y esa información es la que determina los niveles, nuestros estados de ánimo y hasta muchos de nuestros comportamientos, ¿sí? Muchas veces lo que hace la medicación cuando hay algún trastorno de depresión o de ansiedad es que, digamos, inhibe esta comunicación entre neuronas para que esas sustancias que se generen, pues no vayan a perjudicar o a desestabilizar el estado de ánimo de las personas. Yo, Marcela Salazar, como psicóloga, no estoy a favor de que tu primer recurso sea la medicación. Y eso es una pregunta que a mí me hacen mucho cuando llegan las personas a consulta. ¿Por qué razón? Porque yo les voy a explicar qué es lo que hace la medicación. Realmente la psiquiatría y la psicología trabajan de la mano todo el tiempo. Cuando uno tiene una situación que le genera, que lo perturba, yo les explicaba creo que fue la sesión pasada o en la charla de transgeneracional, que no me acuerdo ya bien en donde les expliqué el tema, pero todos los seres humanos tenemos como un nivel de conflicto, un nivel de tolerancia al conflicto. ¿Eso qué quiere decir? Pues digamos que estamos equipados para soportar ciertas situaciones. Pero hay algunas personas o que tienen un nivel de tolerancia más bajito o hay conflictos que superan ese nivel de tolerancia y pues obviamente hacen o generan que nos desequilibremos a nivel emocional y a nivel mental, ¿sí? Por ejemplo, el Alzheimer, la demencia, la psicosis, que es lo que uno llama coloquialmente como los loquitos, son personas que su realidad era tan hostil y el conflicto lo superó tanto que, que, que se salen de la realidad, ¿cierto? O sea, el nivel de tolerancia, el conflicto superó su nivel de tolerancia y se desconectan de la realidad. Entonces, ¿qué sucede? Que en la vida pues tenemos muchas situaciones, muchas experiencias y nosotros todo el tiempo estamos interpretando según nuestros programas, ¿sí? Según nuestra personalidad, que es el conjunto de programas. Entonces, ¿qué sucede? Que la manera como interpretamos las situaciones de la realidad, eso genera reacciones en el cuerpo. Y en muchas ocasiones el conflicto es tan grande que lo que hace es que como que desnivela las sustancias en nuestro cuerpo, o sea, la manera en cómo se transmiten esos neurotransmisores, ¿cierto? Esto, pues, esto es más a nivel biológico. Muy bien. Entonces, ¿qué empieza a suceder? Yo aquí opino acerca, por ejemplo, de la medicación. La medicación es buena mientras tú, o sea, buena para que tú puedas ir a terapia. O sea, porque muchas veces el desequilibrio hormonal es tan grande que las personas no se pueden parar de la cama, que no pueden caminar,
o sea, que el nivel de ansiedad es tan grande que no pueden, o sea, salir a la calle es supremamente perturbador, entonces no pueden ir a un proceso de psicoterapia, ¿cierto? Realmente la medicación es para que tú niveles los síntomas y puedas ir, o sea, seas una persona que pueda tener una vida medianamente activa, ¿sí? Pero la medicación no es para que tú, o sea, esa no es la solución, porque lo que hace la medicación es que la medicación es como que si durmiera el problema. Entonces, yo conozco personas que llevan mucho tiempo en psiquiatría, pero nunca han ido al psicólogo y el día que no se toman la droga, ese día le da la crisis, porque lo que han estado haciendo es durmiendo el problema. Entonces, hoy aprovecho para invitarlos a que por favor no duerman los problemas, ni emocionales, ni químicos, ni biológicos, ni nada en su vida. O sea, enfréntenlos y vayan a la raíz de lo que está generando esas reacciones en su cuerpo, ¿cierto? Entonces, ¿qué empieza a suceder? Mucha de la comida que hoy tenemos por el tema del agronegocio, por el negocio de las multimarcas, digamos que es comida que digamos, ha sido tratada de una manera diferente para ser más industrial, para ser más rápida, para que tenga menos costos en su producción. Y es lo que hoy en día conocemos como los ultraprocesados, ¿sí? ¿Qué sé yo o cómo identifico yo fácilmente que un alimento es ultraprocesado? Porque tiene más de 5 ingredientes. Entonces, si se dan cuenta, y hoy, ahorita que terminemos, vayan a su cocina, dense cuenta, miren solamente atrás cuántos ingredientes tiene lo que usted come, el Milo, el chocolate, la leche, el queso que se come, o sea, todo lo que usted coma, las papitas, y si tiene más de Marce, 5, sí. ahí para conectar una cosita y para excusarme por algo es, eso que Marce les está diciendo, que empieza a dañar al interior de nuestro cuerpo, una cosita muy bonita que se llama flora intestinal. Así se llama, flora intestinal. ¿Y la flora intestinal qué es? Acuérdense que yo hablo de analogías. Anita me acabó de hacer una recomendación, muchas gracias. Yo hablo de analogías porque mi mente funciona como así, pero la flora intestinal es la que permite qué nutrientes pasan al cuerpo, ¿cierto? ¿Qué nutrientes pasan a los torrentes sanguíneos? Entonces la flora intestinal es como el vigilante de una discoteca que le dice, usted entra, usted no entra, usted sí, usted no, usted está como rarito, mejor no entra, usted sí está muy bien, hágale para adentro. Y estos alimentos ultraprocesados empiezan a dañar la flora intestinal, entonces imagínense que empieza a entrar a nuestro torrente sanguíneo. Quería aportar eso. Y Gracias. también decir que en este momento me debo conectar a una clase que tengo. Dentro de 8 días nos vamos a ver nuevamente. Me voy a desconectar, pero dentro de 8 días les cuento en qué ando y Marce también les va a adelantar un poquito. ¿Listo? Entonces, muchos éxitos. Muchas gracias. Entonces, ¿qué empieza a suceder? Que todos estos ultraprocesantes, si se dan cuenta, vayan y miren lo que ustedes comen y se dan cuenta que la mayoría de los ingredientes usted ni siquiera los entiende. O sea, son nombres supremamente raros, son nombres diferentes, son nombres que hablan de un tratado químico, de un procesamiento químico, colorantes, preservativos, o sea, un montón de sustancias que lo que hacen es que no son propios del alimento como tal, ¿sí? Sino que fueron añadidos para que duren más, para que su costo sea más barato, para que se conecten más con las sustancias que se generan en el cerebro. Hay un libro que yo les quiero recomendar y que realmente nos inspiró también a hablar de este tema, que se llama Mala Leche. Este libro es una investigación periodística, pero supremamente profunda y profesional, que hace una periodista argentina, y ella explica ahí realmente en qué funciona todo este negocio de las marcas, cómo nos programan desde que estamos pequeñitos, ¿sí? A través de los colores en la comida, a través de los animalitos que más nos gustan y nos llaman la atención y los colocan en esos ultraprocesados, y cómo también ese ritmo de vida que día a día llevamos, pues hace que tú no tengas tiempo para cocinar, ¿sí? Y que hasta te dé pereza, ¿sí? Si se dan cuenta, en esta cuarentena, en ese aislamiento que se ha vivido, para muchas personas ha sido un lujo cocinar, y realmente son muchos.
Y no debería ser así, o sea, si cocinar es algo natural de nosotros, además de que preserva la tradición gastronómica de cada país y cada país tiene alimentos diferentes y que hacen de su gastronomía algo especial y diferente. Entonces, muchas personas han alardeado de que, ay, estoy cocinando, haciendo recetas, pero es que, o sea, eso habla de que pues realmente no, cocinar en casa no hace parte de nuestro estilo de vida, y si usted no cocina en casa, adivine usted qué está comiendo. Puros ultraprocesados, ¿cierto? Pura comida que tiene un procesamiento diferente, que tiene una composición química diferente, que no es la que entrega la naturaleza, y que lo que ya vamos a ver es que todos esos químicos, los colorantes, los endulzantes, los preservativos, lo que hacen es alterar las sustancias en nuestro cerebro y hacer que nuestro cerebro reaccione de manera diferente. ¿Hay alguien que tiene para acá el micrófono abierto? ¿Alguien iba a opinar algo? Estaba haciendo los juegos. ¿Quién es? ¿Quién es? A ver, vamos a ver quién tiene el micrófono abierto. Uy. Marce, Sí, ¿quién? mira, Me también, habla. y yo por acá, Johnny. Ah, ya. Es verdad, nos han programado desde que estamos en el feto porque la propaganda es que nos deben dar leche y no la leche materna, leche procesada y está cargada de los químicos que tú dices. Y se ve reflejado cuando el bebé, la única forma de tranquilizarlo es darle esa leche. O sea, es una adicción a un azúcar súper procesada que desde niños nos están enfermando para luego medicarnos y darnos unos medicamentos que absurdamente nos van a mantener enfermos toda la vida. Entonces es algo muy triste y es hora de que generemos conciencia. Así es. Sobre todo que nos relacionemos de manera diferente con la comida, ¿cierto? Yo, por ejemplo, les doy un caso de que, pues, o sea, les cuento mi experiencia. Yo fui mamá hace poquito y hay todo un movimiento, sobre todo en América Latina, para que los bebés vuelvan a comer leche materna, porque realmente el negocio o la cultura es que, pues, hagámonos la vida más fácil, o el niño no come, o la mamá no quiere trabajar el bloqueo emocional que tiene, por lo cual no está generando leche materna, cuando el cuerpo está condicionado para eso. Pero hay un movimiento gigante, sobre todo hay un movimiento que se llama la Liga de la Leche, que está en pro de que las mamás vuelvan a amamantar a sus hijos, que tengan tolerancia a la frustración, que resistan, porque además de eso, como hemos sido también programados, tenemos alrededor un montón de personas que desde la buena voluntad nos dicen, no, tranquila, no, que no, es que usted ya no da leche, no, es que usted está quedando con hambre, el niño está quedando con hambre, vea, si está llorando es por hambre. Venga, ¿sabe qué? Es que esa leche no le está alimentando, y tome su tarro de leche. Entonces, lo que dice Johnny es verdad, solo desde ese primer momento, yo diría desde antes, porque cuando la madre se alimenta, pues eso también a través del cordón umbilical le llega pues al bebé en esos alimentos, esos químicos. Entonces todo es una programación. Entonces, para continuar, digamos que hay ciertos comportamientos y ciertas cosas reacciones que tiene nuestro cuerpo y emociones que se generan por unos neurotransmisores. Acuérdense, la figura anterior, la imagen anterior, es lo que se transmite entre neurona y neurona cada vez que se hace sinapsis. Y esos neurotransmisores, pues lo que realmente hacen es que generen ciertas emociones en nuestro cuerpo. Por eso es que la psiquiatría existe, porque lo que hacen los medicamentos o los psiquiatras es mandar esa medicación, esa droga, para regular la producción o la recepción o la inhibición de esas sustancias. Entonces, la manía y la ansiedad. ¿Qué es la manía? La manía es ese trastorno de ánimo donde tú nunca te puedes estar quieto. O sea, son personas que su estado, que no están deprimidas, sino que están maníacas, es decir, en todo momento están exageradamente alegres y entran en un estado emocional que todo lo dan, todo lo regalan.
yo en la universidad pues teníamos muchos estudios de casos en el hospital mental y veíamos, nos contaban historias de pacientes que en su estado maníaco vendían todo lo que tenían en la casa, porque pues esas son como las características pues de la manía, ¿cierto? Y la ansiedad, que cuáles son los síntomas de la ansiedad. Bueno, por acá me están escribiendo, yo ya voy a leer porque no puedo hacer todas las dos cosas al tiempo. Ahorita escriban todo lo que quieran, las preguntas, los comentarios, y ya voy a dejar un tiempito para leerlos. Pero entonces la ansiedad en trastorno, ¿cierto? Yo estoy hablando pues ya como en un trastorno de ansiedad, se presenta porque te cuesta trabajo respirar, porque tu ritmo cardíaco se aumenta, muchas personas tienen desmayos, como les digo, les falta el aire, y a muchas personas cuando ya es de manera crónica, estar en lugares cerrados o con muchas personas les genera pues una crisis, ¿cierto? La manía y la ansiedad, cuando no es un trastorno, o sea, cuando los niveles no están disparados de manera muy alta, que es lo que uno normalmente llama como, ay, es que estoy ansioso, y es esa hambre emocional que llamamos. La manía lo que hace es que dispara la dopamina, y la ansiedad lo que hace es que disminuye la dopamina. Ahí, dopamina es el neurotransmisor, listo. Hay unos alimentos que hacen que tú tengas estos neurotransmisores o estas sustancias en tu cuerpo regulados, ¿cierto? Las legumbres, habichuelas, el plátano, el banano, los tomates, las carnes, el pescado y los huevos, eso ayudan a regular naturalmente la dopamina. ¿Qué altera la dopamina? O sea, ¿qué te dispara la ansiedad? Los endulcorantes y los preservativos de los alimentos que tú te comes. Eso automáticamente dispara la dopamina. Entonces, ¿qué sugerencias les doy a ustedes? Bueno, ¿qué pasa? La ansiedad, la manía y la dopamina también hace que tú te pongas en estado de alerta, ¿cierto? Eso no siempre es malo, o sea, es más, si tú tienes bajita la dopamina, pues puedes estar pasivo, adormecido, ¿cierto? Entonces tampoco es de que no se produzca la dopamina. Todas esas sustancias se necesitan para que tú tengas una vida activa, una vida, entre comillas, pues lo que llamamos normal, ¿sí? Y pues comer estos alimentos te van a ayudar mucho a producir esa dopamina. El enojo, ¿qué es la rabia o el enojo? Es el exceso de un neurotransmisor que se llama la noradrenalina, ¿sí? ¿Qué produce la noradrenalina de manera natural? ¿Qué la produce? Las manzanas, la sandía, el germen de trigo, ¿cierto? Esto a través de una hormona que se llama tirosina y que se genera con algunos alimentos, o sea, es como un procesamiento que se hace en el estómago, se producen estas sustancias en nuestro cuerpo. Estos alimentos ayudan, o sea que si tú comes estos alimentos, digamos que se empieza a generar un balance natural en estas sustancias que de igual forma se generan, ¿cierto? La noradrenalina en exceso te da enojo, son personas que todo el tiempo están enojadas, que se enojan fácilmente, que son muy reactivas. La noradrenalina existe en nuestro cuerpo como parte de ese cerebro instintivo, de ese cerebro primitivo, del reptiliano que tanto nos han escuchado a Alex y a mí, como mecanismo de defensa, o sea, se necesita. ¿Qué alimentos te alteran este neurotransmisor? El café, el té, las bebidas gaseosas y los energizantes. Entonces, si tú tomas eso, es muy probable que, y te enojas muy fácilmente, es probable que si le disminuyes al té, al café, a las bebidas gaseosas, a los energizantes, al café obviamente y al té corriente, pues obviamente tengas más posibilidades de enojarte o ese sea tu estado de ánimo natural. El estrés. El estrés, como les digo, es una forma también de defensa que tiene el cuerpo, sea por exceso también de este neurotransmisor que les digo yo, noradrenalina, exceso de adrenalina, prolactina y se le baja mucho la dopamina, ¿sí?
Entonces, si se dan cuenta, nuestro cerebro y nuestro estómago son como un laboratorio. Pongo un poquito más de esto, bajo otro poquito más de esto, y esa regulación que hace normalmente nuestro cuerpo, pues lo que genera esas emociones. ¿Qué genera adrenalina, noradrenalina? ¿Y qué sube la dopamina, por ejemplo? La avena, el arroz integral, la manzana, el banano, el aguacate. Esto lo hacen de manera natural, ¿cierto? ¿Qué lo altera o qué altera estas sustancias en el cuerpo? Cuando yo digo altera es que las da en exceso, ¿cierto? O las baja en exceso. La comida chatarra y el exceso de productos de panadería. Entonces, los que les encanta el roscón, el pastelito, pues ya saben que eso puede estar generando que tú seas más, o sea, te predispongas de mayor medida al estrés, ¿sí? La depresión. La depresión es una enfermedad muy común, hoy en día es un trastorno muy común, digamos, desde la psicología, sobre todo en Colombia, estamos pues como en alerta, porque lamentablemente muchas personas están deprimidas y no se han dado cuenta. ¿Por qué? Porque el ritmo de vida no les permite acercarse y conectarse con ellos y darse cuenta que realmente han estado mucho tiempo deprimidos. ¿Qué síntomas hay del deprimido que no se ha dado cuenta? Que duerme mucho, que no tiene vida social, que trabaja y se vuelve un workaholic adicto a su trabajo, ¿cierto? Bueno, que no le gusta estar con personas, entonces el síndrome del que vive solo. Normalmente cuando las personas viven solas, y de pronto tienen estos síntomas de depresión, son personas que les es irascible que alguien además llegue a su casa o se quede más de 2 días o que use su espacio, ¿cierto? En la depresión se da una baja de serotonina, de dopamina y se sube la melatonina, que es la hormona del sueño, ¿cierto? Entonces recuerden, la dopamina y la serotonina son los que te mantienen alerta, ¿sí? La serotonina y las endorfinas se mantienen alegres. Si eso se baja y se sube la melatonina, o sea, esa sensación de adormecimiento, ¿cierto? Pues obviamente se da la depresión. ¿Qué es importante consumir para tener estos niveles de serotonina, dopamina y melatonina equilibrados? Ni que se suban ni que se bajen mucho. El pavo, pollo, leche, queso, pescado, huevos, tofu, soja, semillas de ajonjolí, de calabaza, nueces, maní, mantequilla de maní y alimentos que sean altos en magnesio. Si, ya me corregirán, no estoy totalmente segura de lo que les voy a decir, pero yo creo que hasta donde yo sé, el cuerpo como que no produce el nivel necesario de magnesio. Entonces, si tienes que suplementar, hazlo, ¿cierto? Y que te baja demasiado la serotonina, la dopamina y te aumenta la melatonina, el chocolate de leche de azúcar. Nosotros tenemos una idea, y se lo digo yo porque yo, digamos que lo que más me ha costado ha sido dejar el dulce, pero pues obviamente a través de esta formación y de conectarme con esta información, lo estoy logrando, ¿cierto? Pero ¿qué es lo que hace el chocolate? El chocolate es como un depresor. Entonces, lo que hace es que pues funciona inversamente, es decir, lo que hace es que te sube, es como el alcohol, como el trago, pues, te sube los niveles y después te los baja, pero en efecto rebote, ¿cierto? Entonces, si ustedes se dan cuenta, por ejemplo, el alcohol te pone muy contento al principio y después te vuelves como pasmado, como aburrido. Hay personas que lloran, hay personas que se vuelven agresivas, pero porque ese es el efecto inverso del alcohol. Y lo mismo pasa con el chocolate de leche de azúcar. O sea, te sube impresionantemente los niveles de endorfina, pero te las baja de un golpe y te da más ansiedad y hasta te puedes sentir más mal. Entonces comes y comes y comes y comes más chocolate y empieza a generar, porque eso es lo que hacen los ultraprocesados con toda esta combinación de químicos, que lo que hacen es que hacen que tu cerebro se genere una adicción, ¿cierto? La comida rápida, los panes dulces y los lácteos promueven también que estos niveles se alteren en maneras desproporcionadas, sobre todo los lácteos por el nivel de grasa que contienen. ¿Listo? Muy bien, la felicidad, ¿qué nos hace sentir contentos? Sustancias como la endorfina, la serotonina en niveles medios, ¿cierto?
¿Qué genera estas emociones de felicidad, estos sentimientos de felicidad? ¿Qué alimentos? El cacao puro, ¿sí? Los alimentos picantes y el omega 3, que sabemos que es una grasa buena, que se consigue, por ejemplo, en la chía, que se consigue, por ejemplo, en el pescado, ¿cierto? Que se consigue, por ejemplo, en la espirulina, que se consigue, por ejemplo, en el aguacate, ¿sí? El maíz moderno, ¿qué es el maíz moderno? Lo que hacen hoy en día con el maíz es que en un proceso, pero se llama ultraprocesados, sacan todo y dejan algo que es como el almidón, creo que se llama así. Y lo que hace el almidón es que, digamos que genera una resistencia, en nuestro cuerpo no está, nuestro sistema digestivo no está creado para procesar el almidón puro, por decirlo así, y hace pues que todos estos niveles se afecten y que antes nos orientemos más a sentirnos deprimidos y bajitos de ánimo. Y los aceites trans, o sea, todos los aceites, el de canola, el de girasol, hay veces dicen, no, ese de canola es bueno, compre ese que es saludable. Todos los aceites, diferencia al aceite de coco y al aceite de oliva, son aceites que lo que hacen es que generan un estado como de inflamación en tu cuerpo y pues los nutrientes no entran de la mejor manera a tu organismo y obviamente las sustancias que se producen en tus dos cerebros no se hacen de la mejor manera. Bueno, muy bien, voy a revisar un momentico aquí el chat para que sigamos. Entonces dice Marce, ¿qué alimentos recomiendas que no deben faltar para desayunar y cenar? Así estén muy enérgicos durante el día y descansar bien para levantarnos. Entonces, vayámonos a lo que les conté. Por ejemplo, ¿qué alimentos generan felicidad? El cacao, alimentos picantes, el aguacate, todo lo que tenga omega 3, ¿cierto? La avena controla mis niveles de serotonina bajita, ¿cierto? Que es lo que se relaciona con la depresión. La serotonina se relaciona directamente con la depresión. Bueno, el chocolate de cacao sube la dopamina, así es. Bueno, muy bien. Y pues obviamente David, al subir la dopamina nos sentimos pues también más enérgicos, el cacao genera muchas endorfinas, entonces por eso nos sentimos mejor. Si contiene cafeína, hay test que no tienen cafeína, bueno, muchas gracias Dani, muy bien, exactamente. Bueno, muy bien, muy bien, muy bien, listo. Sí, así es, casi todo lo que comemos es ultraprocesado, pero hay alimentos que no, solamente que no están a nuestro alcance o que como estamos acostumbrados a lo barato del ultraprocesado, pues nos parecen caros los otros. Pero realmente todo lo que había una coach nutricional que una vez dijo algo que a mí nunca se me olvida, come lo que no esté empacado. Si está empacado, desconfía de él. Entonces, ahí también les dejo ese apunte, que es algo que a mí me funciona. Alguien por acá va a hablar que sí, veo que tiene el micrófono abierto. Cristina. Cris. Hola, no tengo preguntas. Ahí estamos. Listo, Cris, gracias. Bueno, muy bien. Entonces, ya teniendo en cuenta esto, entonces, como les digo, se dan cuenta entonces que los alimentos realmente pues influyen hasta en la parte biológica y en la química que se maneja en nuestro cuerpo, que era lo que yo les comentaba la otra vez en la sesión pasada. Realmente hagan de cuenta que nosotros somos como un laboratorio y que lo que comamos o no comamos genera reacciones químicas en nuestro cuerpo y aquí están pues mostradas, ¿cierto? Esto se los quise pues como presentar de una manera sencilla para que pudieran comprender como en su día a día cómo lo que comen pues le genera eso, ¿cierto? Si quieren, yo les puedo compartir esta presentación, se las mando a su correo electrónico para que tengan pues como memorias de esto. Si quieren, si lo desean así, por favor me escriben ahí en el chat y yo ya se los comparto. Muy bien, listo. Entonces, ¿qué es importante que sepamos? Que todo lo que nos pasa está conectado con nuestro interior, ¿sí? O sea, como es adentro es afuera, como es arriba es abajo, ¿sí? Por eso, frente a todo lo que nos sucede afuera, debemos
entrar y mirarnos adentro, siempre, siempre, siempre adentro. Bueno, por aquí Manuela levantó la mano. Manu, vente, listo, Manu, cuéntanos. Están enfrentando también ya tienes el micrófono activo. En su corazón, ese gran compromiso con la protección de los niños de la ciudad. Hola, bueno. Bueno, muy bien, muy bien. Entonces, ¿y a qué me refiero con esto? Nosotros no podemos dejar desapercibido ese lado emocional que además de la biología es importante para entender nuestro comportamiento. Acuérdense, siempre tengo que tener esas dos miradas. Primero descarto lo biológico y si definitivamente todos mis exámenes están bien, como me llegan a mí muchos consultantes con ansiedad disparada, depresión disparada, crisis disparadas y sus hormonas están bien, su sistema funciona bien, entonces realmente hay que ir a mirar a otro lado y realmente es a nuestras emociones y a cómo estamos interpretando la realidad. ¿Qué es importante entonces que tengamos en cuenta? Que detrás de nuestro peso, sea obesidad o sea delgadez extrema, hay emociones reprimidas, ¿cierto? Todo lo que no esté como en los rangos normales, o sea, como en tu peso ideal, según tu estatura, según tu estatura, ¿cierto? Bueno, tu edad, ¿cierto? Ahí hay como unos niveles. Lo que esté fuera de eso, o lo que se conozca como sobrepeso o delgadez extrema, realmente está hablando de emociones, ¿sí? Nosotros no engordamos porque sí, ¿sí? Detrás, o sea, el cuerpo tiene una homeostasis perfecta. Si eso se altera, es porque realmente hay una emoción que está enganchada que no ha podido salir, ¿listo? Entonces, partiendo de eso, les voy a contar lo siguiente. En la obesidad y en la delgadez a nivel del inconsciente, para las personas que están llegando nuevas a conectarse conmigo, que saben que hablo mucho desde el inconsciente, a partir pues, de lo que significa el inconsciente, nuestra mente está dividida como en 3 habitaciones, ¿cierto? Y una de esas habitaciones se llama el inconsciente. Ahí está guardado absolutamente todo lo que nosotros hemos vivido, lo que hemos percibido y sobre todo lo que no hemos percibido, pero que nuestra mente sí ha percibido. Olores, sensaciones, personas. No sé si les ha pasado que no hay veces sueña con gente en la calle, de la calle, pero es porque eso por alguna razón entró a tu inconsciente y lo representa, ¿cierto? El inconsciente habla de muchas maneras y pues una de esas maneras es a través de la enfermedad o a través de nuestro cuerpo. La materia naturalmente no tiene por qué enfermarse. Lo que enferma la materia, o sea, lo que enferma el cuerpo son nuestros pensamientos que producen emociones, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Hay unos conflictos en términos con la obesidad o la delgadez extrema. Y esos conflictos se hacen necesarios trabajar. Hay una película muy chévere que es de Disney que se llama Intensamente. Los que no la han visto, por favor, véanselo, pero ya no en modo de viernes por la noche, ni para acompañar al sobrinito, sino véaselo para usted. Realmente la mayoría de películas de niños tienen los mensajes para los adultos, son mensajes para los adultos. Entonces, ahí les explica muy bien, pues, como qué es el inconsciente. Entonces, hay varios conflictos en torno a la obesidad y a la delgadez extrema. Uno de esos conflictos se llama el conflicto de abandono. Las personas, ¿por qué engordan? El conflicto de abandono habla porque la persona que engorda se siente abandonado en un momento determinado de su vida, ¿sí? Alguien los dejó, alguien se fue, tuvieron una pérdida, como por ejemplo la muerte de alguien que era significativo, ¿sí? ¿Qué es lo que sucede? Como la persona siente que lo abandonaron, que los dejaron, que lo soltaron, pues la tendencia inconsciente que se refleja obviamente en nuestros comportamientos es a comer más. O sea, como y como y como porque necesito almacenar reservas, porque estoy desprotegido. Entonces, necesito llenarme como de recursos y de herramientas y de armas por si me llegan a atacar, pues yo poder sobrevivir, ¿sí? Y acuérdense que el inconsciente no razona, o sea, él no diferencia entre, ay, no, eso fue que el papá la abandonó. No, no, no. No, eso es que el papá la abandonó. O que definitivamente, no sé,
ella decidió irse a alguna parte o no. O sea, el inconsciente no razona o que no quiso comer más, por ejemplo, o que le quitaron el plato de comida, eso. El inconsciente no razona entre el conflicto social, que es tu papá te abandonó, a el conflicto emocional, al conflicto biológico, que es, no, es que no le quisieron dar la comida, que le da la energía para sobrevivir. El inconsciente no razona. Para el inconsciente esas dos cosas son las mismas. Entonces, la persona come más porque hay un conflicto de abandono, porque en algún momento lo abandonaron, y empieza a almacenar reservas. ¿Para qué también la gente engorda? Porque inconscientemente, como lo abandonaron, necesita verse más grande, o sea, necesita verse, hey, mira, soy más grande, ya me ves, ¿sí? Entonces, por esa razón las personas también engordan. Aquí también hay algo importante y que tiene que ver con la retención de líquidos, ¿sí? ¿En qué sentido? El líquido para el inconsciente es el que limpia la suciedad, ¿sí? Entonces muchas veces hay mucha suciedad en tu familia, mucha suciedad, tú te consideras sucio, hay algo que pasó en tu vida que es sucio, habla de que hay porquería, huele mal. Entonces, lo que hace el organismo es que necesita líquido para limpiar el mugre. Entonces empiezan a generar lo que conocemos como la retención de líquido, ¿cierto? O sea, retengo el líquido porque quiero limpiar alguna suciedad en mi vida, algo que para mí me genera escozor, que no me gusta, ¿listo? ¿Qué pasa? El hecho de que tú también engordes, además de que te veas más grande, realmente digamos, lo que hay detrás es que necesitas que te vean, que te reconozcan, que te den tu lugar, ¿sí? Casi siempre la obesidad es una energía más, el peso es una energía más masculina, entonces tiene que ver con el padre, ¿sí? Separación de padres, abusos por parte del padre, o de figuras masculinas dentro de tu hogar. Con eso tiene que ver pues el peso, ¿cierto? Es importante que ustedes tengan claro desde cuándo subieron de peso. O sea, en qué momento de su vida su peso se disparó y ya te ha sido súper difícil volver a bajar, o subes y bajas, o subes y bajas. Cuando las personas suben y bajan constantemente, quiere decir que el conflicto todavía está latente. O sea, tú todavía no has sanado eso, ¿listo? Entonces, importante saber desde cuándo, porque cuando tienen la fecha o más o menos saben en qué momento de su vida pasó el conflicto, pues lo que hacemos es que nos vamos a ese momento y resignificamos la emoción. O sea, lo que generó ese suceso, cambiar los sucesos de la vida no los podemos hacer. Ya lo que pasó, pasó, ¿cierto? Pero lo que sí podemos es resignificar la emoción que generan esos sucesos, esas heridas, esos conflictos. ¿Qué significa resignificar? Que yo interprete de otra manera esa emoción. Porque cuando tú mantienes el peso, por ejemplo, el sobrepeso o la delgadez extrema, que es esa delgadez cuando si te descuidas te desaparece. O sea, que tienes que comer, que no puedes saltarte las comidas, que si te estresas te vas demasiado de peso. Es el mismo conflicto, pero en la polaridad contraria, ¿listo? Recuerden que el inconsciente trabaja, se mueve o se muestra a través de polaridades, ¿sí? Entonces, bueno, saber desde cuándo ese conflicto sucedió es importante para trabajarlo. Y como les digo siempre, que tengan un acompañamiento de un profesional que sepa manejar este tema, porque muchas personas se meten a hablar de estos temas, a trabajarlos, y para mí, siempre lo he dicho, es como abrir la caja de Pandora. Si usted no la sabe cerrar, lo deja al otro con los demonios afuera, ¿sí? Yo tengo una profesora que a mí eso me marcó toda la vida en psicología individual en la universidad, que es lo que nosotros llamamos psicología clínica, y ella nos dijo una vez a nosotros, usted no tiene derecho a desatarle las bestias a la gente. ¿Eso qué quiere decir? Que realmente hay que tener cuidado a la hora de conectar, de hablar, de preguntar y de tocar estos temas, sobre todo temas que tengan que ver con las relaciones objetales, que es a lo que se refiere la mamá y el papá. ¿Listo? Ahora, también es importante tener en cuenta en el conflicto de abandono
que muchas veces, acuérdate cómo se da en polaridad, puede ser que a ti te abandonaron y que lo que tú haces es que te autoabandonas todo el tiempo. ¿Y qué es autoabandonarse? Son personas que tienden a que todo lo empiezan, pero les cuesta terminar. Todo lo dejan empezado. Realmente es el mismo conflicto de abandono, pero se ve representado en que tú te abandonas. Y eso también genera que las personas coman y coman y coman y coman más. ¿Listo? Es el mismo conflicto, pero en la polaridad contraria. Bueno, muy bien. El otro conflicto que hay a través del peso es el conflicto de la desprotección. Acuérdense que eso funciona en polaridad, ¿cierto? Entonces, te abandono, pero también te genera una desprotección. Son personas que se sienten desprotegidos. Este conflicto se debe también a humillaciones en la infancia, o sea, maltratos psicológicos, verbales, vergüenzas que te hicieron pasar cuando estabas pequeño, ¿sí? El sobrepeso, como es exceso de grasa, son cargas. También se debe a que tú te sientes desprotegido y te sientes con la necesidad de cargar la responsabilidad, de cargar la solución, de cargar la responsabilidad de proveer, por ejemplo, ¿cierto? Entonces, o la responsabilidad de solucionarle los problemas a la gente. Esas cargas generan o que tengas una delgadez extrema o una desprotección, ¿sí? Es importante también que apunten y tengan en cuenta para cuando quieran pues trabajar el tema en la consulta, cuántos kilos tienen de más, ese número. Porque ese número puede significar una fecha especial, una fecha importante dentro de tu clan familiar, ¿sí? O ese número es importante. ¿Tú cuántos kilos tienes de más? ¿Listo? El conflicto también se da por abuso, ¿sí? Y aquí también entra mucho el tema de la delgadez extrema, porque lo que significa la delgadez extrema es me quiero desaparecer, o sea, quiero que no me vean, entonces me adelgazo tanto hasta desaparecerme. Eso es lo que entiende el inconsciente. Y se da por las mismas situaciones, pero el que es muy delgado, lo que en vez de ser obeso, en vez de, acuérdense que son dos polaridades, entonces en vez de que el inconsciente escoja ser obeso, escoja ser delgado, ¿sí? Entonces, muchas veces hay situaciones de abuso. Abuso es no solamente sexual, psicológico, emocional, físico, ¿cierto? Y pues obviamente el sexual también. Y es como que me están abusando tanto o han abusado tanto de mí que me quiero desaparecer. Entonces son personas que adelgazan de una manera impresionante, ¿listo? Ahora, cuando también hay mucha suciedad, han habido abusos sexuales, las personas tienden a quitar la suciedad y lo hacen a través de comer muchos dulces. Porque el dulce lo que hace es como nivelar esa suciedad, ese amargo, ¿sí? Recuerden que el inconsciente no separa, o sea, él no diferencia entre el sentido biológico y el sentido social. Para él esa es la misma cosa. Entonces, comen muchos dulces para nivelar esa suciedad, ¿listo? Y temas de obesidad específicamente, también habla de que necesitan hacerse fuertes. Entonces, por eso la zona en la que tú aumentes de peso, en este caso de la obesidad, porque el que es delgado, pues adelgaza todo, ¿cierto? La gente obesa tiende a tener obesidad en cierta parte del cuerpo, entonces también la zona dice mucho. Eso habla también de que sientes que te tienes que hacer fuerte. Según la zona habla de algo específico, ya les voy a contar, pero también habla de eso. Entonces, si sientes que debes hacerte el fuerte, que debes cargar con la responsabilidad, a eso se debe estar también debiendo tu sobrepeso. Entonces vamos a hablar un poquito de las zonas. Engordar en el abdomen, ¿sí? El abdomen habla de un conflicto que tú tienes con tu pareja, una insatisfacción, como que no quieres que te vean, ¿cierto? Abdomen también habla, como el inconsciente sabe que en el abdomen, sobre todo las mujeres, tienen a sus hijos, ¿sí? Entonces, como un conflicto que haya en torno a tus hijos, una necesidad a protegerlos por alguna situación, abortos también que se han presentado, las personas tienden
abortos que han tenido las personas, ¿cierto? O que en su clan familiar han habido abortos de los cuales no se ha hablado, tienden a engordar pues en el abdomen, o yacentes, que acuérdense que son esos, ahí está mal escrito, yacentes, que son esos muertos que cargamos en el clan, que por nacer o por tener cierta resonancia, cargamos la información de esas personas muertas, y eso también se ve en el abdomen, ¿sí? Porque son hijos que murieron antes de nacer o hijos que murieron. Engordar en la parte alta, o sea, en los hombros y en los brazos. Son personas que sienten que deben hacerse más fuertes y que definitivamente sí hubo un abandono del padre, entonces me quedó la carga a mí, yo soy el que debo de responder. Abandono en el vientre colgante. El vientre colgante se refiere a ese vientre donde la barriga te cae, tanto que te tapa tu órgano reproductor. Entonces eso está hablando de que quieres proteger tu sexualidad. Muy comúnmente se ve por abusos, ¿listo? A engordar en la cara y en el cuello, conflicto de imagen, o sea, tienes un miedo a cómo te ven, te sientes rechazado, dudas de tu imagen personal, dudas de si eres bonito, de si eres agradable para las personas. Y engordar en todo el cuerpo es más una necesidad o aparentar a que estás feliz. Necesito aparentar que estoy feliz, que todo va bien en mi vida. Esa necesidad de aparentar hace en tu vida general, digamos que la vida general se representa como todo el cuerpo, ¿cierto? Entonces hace que engordes pues como en todo. Entonces, para finalizar y ya ver sus preguntas y los comentarios que tienen, en términos generales, el sobrepeso. En el sobrepeso podemos encontrar carencias alimenticias, teniendo en cuenta el alimento como el alimento emocional. Entonces, recuerden que la madre no solamente da leche y comida, para el inconsciente da alimento emocional, ¿sí? Por eso también ha sido tan importante el tema de que las mamás vuelvan a amamantar a sus hijos. Vean, yo esto lo he visto en consulta, porque los que me conocen saben que soy muy intuitiva y observo demasiado, pero la mayoría, y si no vaya, si usted es de ese caso, vaya, analice la relación con su mamá y pregúntele. Yo puedo decir que en un 99% las madres que no le dieron seno a sus hijos son hijos que tienen conflictos con sus madres. O sea, es impresionante. Y esa negación a dar seno o esa imposibilidad de que te salga leche totalmente es emocional. ¿Listo? Entonces, porque el cuerpo está diseñado para eso, ¿sí? Entonces, por la razón que fuera, porque muchas veces es por cultura, por muchas razones, las mamás no amamantan a sus hijos, ¿cierto? Y en un 90%, o sea, es que en todos los casos que las madres, las hijas tienen conflictos con su mamá, no los amamantaron cuando estaban pequeñitos. Entonces, ese vínculo, como les digo, es ese alimento emocional, además del alimento biológico, ¿cierto? Quería hacerles aquí un apunte, porque me gusta comentar como los casos que genera identificación y sana y repara a nivel inconsciente. Por ejemplo, a mí me pasó mucho que cuando yo estaba alimentando a mi hijo, algo que a mí me impactó es que mi mamá un día me dice, es que la leche de tarro no es mala. Imagínense que en su época, y pregúntele a su mamá, no sé si tenga fotos usted, es que nosotros guardábamos los tarros de leche y cuando cumplían un año les tomábamos una foto. Y yo, ay, Dios mío, o sea, imagínate cuán programados estamos, cuán llenos de químicos que no tenemos y cuán tan desconectados estamos de nuestras mamás, ¿cierto? O sea, eso era una cultura, imagínense. Y me llega otro caso, ellas son la mamá y 3 mujeres, ahí hay un matriarcado muy grande. Y una de ellas me dice, no, es que yo no le di seno a mi bebé, no le estoy dando seno a mi bebé. Y yo, ¿y por qué? Me dijo, no, ninguna de nosotras ha podido dar seno. Y yo, ¿cómo así? Y es que sí, mi mamá nunca pudo y nosotras ninguna hemos podido, es que no nos sale la leche. Y cuando yo conozco bien a este grupo de mujeres, o sea, el conflicto, la violencia, o sea,
es una cosa impresionante, la división, agresividad, casi que las hijas le tienen rabia a la mamá. Y es muy triste porque tú al no ser consciente de esto, pues ella tiene una hija mujer, una bebé, pues también ahí mismo, ahí ya le bajó la misma información, ¿cierto? Bueno, hacerme más grande para que me vean, de eso habla el sobrepeso, o desaparecerme, ¿cierto? Hacerme más fuerte porque tengas un yaciente o porque tengas algo que también se llama en el transgeneracional un gemelo evanescente. ¿Qué significa eso? Que tú fuiste gemelo en el vientre y tu mamá lo perdió, perdió al otro hijo o tú te lo comiste, ¿cierto? En el proceso pues de crecer, tú lo absorbiste, ay perdón, es que mis palabras son muy, bueno, tú absorbiste el bebé, que te lo comiste, eso no todo cruel, entonces, pero la energía del otro bebé esté ahí, entonces eso es un yacente, pero no es yacente, sino que es como tu hermano, ¿cierto? O hijos que se separan y eso no se cuenta en la familia, o hijos que se esconden también, ¿listo? Bueno, de eso también puede hablar el sobrepeso. Ya saben que si quieren hablar más del tema, me pueden contactar y lo podemos pues como conversar y trabajar en detalle. Espero que esta información les haya servido demasiado. Yo voy a mirar por aquí un poquitico los chats. Yo sé que esto es mucha información, que uno hay veces queda como, ay, ¿qué es todo esto? Todo me cayó o no entendí nada, pero bueno, espero que algo les haya llegado. Voy a revisar un poquito aquí el chat, a ver qué escribieron. Bueno, listo, acá me están dejando los correos, yo se las envío para que la puedan pues como revisar. Listo, bueno, veo que no tienen como preguntitas. Entonces, bueno, muchas gracias a todos por este espacio. No sé si tengan alguna pregunta en específico que quieran resolver. Bueno, Paula, no Marcela, realmente muchísimas gracias por el espacio. Está realmente muy interesante, muy bueno y te agradezco mucho por la invitación. No, muchas gracias a ustedes. Gracias por darse la oportunidad de conectarse con esta información. Estos conversatorios, como les dije inicialmente, se llaman Reinventándome y lo que buscan es que, pues obviamente ya hemos pasado por una etapa de aislamiento, de encierro, de negación, de crisis, de llanto, de aceptación y ya es momento de decir, bueno, venga, con esta forma nueva, con esta nueva forma de vida, yo cómo me reinvento, o sea, cómo voy a trabajar, cómo voy a hacer, cómo me voy a relacionar, a qué le voy a dar más atención, a qué le voy a quitar mi atención. Y lo que buscan estos conversatorios es que a través de los hábitos, esta vez empezamos con la alimentación, pero vamos a hablar de varios hábitos, cómo nos podemos reinventar y poder hacer una mejor y una nueva versión de nosotros. Por acá me hablan que si lo de la gastritis, a pesar de alimentarme bien, tiene que ver con que ahí está claro, o sea, si tú te alimentas bien y tienes gastritis, todo lo que tenga que ver con gastritis es algo del ambiente que no estás digiriendo, ¿listo? No lo estás digiriendo, no lo estás procesando. Hay algo que te está pasando que es como cuando uno dice, es que no lo paso. Y literal, tu inconsciente reacciona a eso y acuérdense que el inconsciente no diferencia entre el sentido biológico y lo físico, ¿cierto? Y lo emocional, entonces todos los sistemas, los problemas digestivos, por ejemplo la gastritis, ¿qué entiende el inconsciente? El inconsciente no comprende que es tu jefe o la presión de tu trabajo, sino que lo que dice él es, ay, pobrecito, él se comió algo y no lo ha podido digerir, entonces voy a empezar a generar más jugo gástrico, pero realmente no hay nada en tu estómago. Entonces ahí se empieza a generar una úlcera, ¿cierto? Muchas personas en ese caso se toman una milanta o se ponen, esos son medicamentos y acuérdense, le ponen un pañito de agua tibia al tema, lo adormecen, pero el cerebro todavía sigue entendiendo que tú todavía no digieres algo. No, además que tiene un hueso atravesado. Entonces sigue generando más jugo gástrico, ya pasa de una gastritis a una úlcera y ya luego un cáncer de estómago. Entonces,
Por eso es tan importante este tema de comprender las emociones, de no hacernos los locos, de empoderarnos, de coger nuestra vida de frente y realmente tomar decisiones y acciones claras.